¿Cómo es que, en tu opinión, el Concilio Ecuménico del Vaticano II modificó la manera de despertar la religión que había sido llevada a cabo durante 2 milenios, en la cual era fundamental el conocimiento del Antiguo Testamento? Tú dices que modificó la manera de enseñar religión, porque antes era fundamental el conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ok. Era fundamental el conocimiento del Antiguo Testamento, traducido por la Iglesia, presentado por la Iglesia, visto con la luz del magisterio de la Iglesia. Y esto se entiende porque ocurrió así, ocurrió porque precisamente mientras que un texto ha estado bajo control, toda una serie de aspectos, por ejemplo, la parte donde dice que los Elohim mueren. ¿Alguien de ustedes lo ha oído alguna vez? También en el catecismo no habla de ello, porque no se puede interpretar de otra manera. Temutum significa temutum, llevadlo a todos los hebreos que queréis, moriréis. Entonces, está claro que el tema tanto es así que una parte de la iglesia está intentando devolver atrás. El tema es que no sé si podré responder bien a tu pregunta, pero el hecho es que se estudia el Antiguo Testamento, se estudiaba bajo la luz del magisterio. Es como decía antes de aquel teólogo que me está pidiendo hacer con estas reuniones, donde yo, bueno, lo que dice la Biblia de los ángeles, él contará la historia de cómo los ángeles nacieron dentro de las elaboraciones teológicas, para empezar a desmontarla. Me explico, entonces tal vez es esto lo que está ocurriendo. No sé si respondí de manera... ¿Cómo? Te lo digo después. Entonces, volvamos un momento a la manifestación del Sinaí. Primero, todos hemos estudiado los 10 mandamientos. Esos sí. Y la Biblia nos dice que los 10 mandamientos son los que todos nosotros conocemos. ¿Qué quiere decir? La iglesia nos dice que los 10 mandamientos son todos los que nosotros conocemos. Fueron construidos de una manera mónica, que fuese evidente. Lástima que para la Biblia no es así, de memoria. El Elohim, cuando dice a Moisés de escribir en la piedra, es muy claro que... Y le dice, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Estas son las palabras, o las leo rápidamente, que el Elohim hace escribir en la piedra, y que son para él fundamentales para la alianza, también porque a el Elión, o el Elohim, no le interesaba construir una religión. Un amigo hebreo me decía, nosotros del más allá no sabemos nada porque nuestro Dios nunca nos habló de eso. Y esta es una profunda verdad. El Dios de la Biblia nunca habló del más allá, porque los Elohim del más allá no les importaba absolutamente nada. Tanto es así que las bases sobre las que se construye la alianza son estas. No contraer alianzas con los habitantes del país. No tomar mujeres del país para tus hijos. No hacer divinidades de metal. Guardar las fiestas de los ácimos. Reservar para todos los primogénitos varones. Respetad el sábado. Celebra las fiestas de las semanas. No ofrecer la sangre de las víctimas en el pan. Dóname las primicias de las cosechas. No cocerás el cabrito en la sangre de su madre. Estos son los 10 mandamientos escritos en la piedra. No los que han hecho estudiar a nosotros. Sobre los que no lo han hecho estudiar a nosotros se puede construir una religión. Pero no aquí. Esto de aquí lo sabemos, no se puede construir una religión. No se puede. Cuando Moisés en el monte Sinaí, de una manera muy coloquial, dice al Elohim, escucha, yo debo convencer a los de allá abajo a seguirte a ti. Entre los muchos posibles, necesito que tú me muestres tu potencia. Necesito pruebas, porque después estas pruebas se las debo explicar a los de allá abajo.
Resumo, Elohim le dice, está bien, te muestro mi kebab, que tradicionalmente es traducido como gloria, la gloria de Dios, es decir, algo absolutamente trascendente, y esta gloria se le ha dado muchas definiciones: poder, salvador de Dios, manifestación de la trascendencia, la idea de cómo Él desea ser conocido, etc. Ha encontrado una docena. Pero nos recordamos todos que el Elohim le dice a Moisés, pero cuidado, si paso cerca de ti con mi kebab, te mato. Así que estamos ante la gloria, entre comillas, de Dios, que tiene efectos mortales y que Dios, es decir, el Elohim, no es capaz de controlar, y esto es el primer aspecto. Es decir, no hay nada que hacer. Si paso por ti o cerca de ti, te mato, porque yo no puedo limitar esta manifestación propia, mía. Y esto nos debería dar que pensar, pero hay otro aspecto que nos da mucho que pensar, mucho más. Que el Elohim le dice a Moisés, para no matarte, cuando yo te paso delante, para empezar, esta es una gloria que pasa delante. Después os digo lo que significa kebot en hebreo. Esta gloria que pasa delante y dice, entonces yo te pongo detrás de las rocas, te protejo y así no te mato. Entonces estamos ante una gloria de Dios que si te pasa cerca te mata, que Dios no puede controlar, pero las rocas sí pueden controlar. ¿No es un poco extraño? Que las rocas pueden limitar los efectos de una manifestación de Dios que Dios no puede controlar. Kabot en hebreo significa inequívocamente algo pesado, grande, potente, algo pesado. Es decir, si tenemos que decir lo que es un kabot, hoy diríamos que es un camión, un avión, un tanque de guerra, lo que queréis, un elefante, algo pesado. Eso es un kebot. Rashi de Troyes, que yo la mencioné antes, que hablaba de la importancia de la traducción literal, decía que en los orígenes de los tiempos, Dios, es decir, el Elohim viajaba en su kabot y el kabot respondía a sus órdenes. Con este kabot, Dios, es decir, el Elohim pasa enfrente de Moisés, no lo mata, porque hace que se proteja detrás de las rocas. Pero los efectos de este kabot permanecen, se notan. Tanto es así que Moisés baja, lo recordamos todos, con la cara quemada. Moisés, después de esta experiencia, por varios días no podía exponerse ante el sol. Tanto es así que podía estar al sol, debía cubrirse la cara para estarlo. Se podía quitar el velo solo cuando estaba dentro de la tienda, en la sombra. Así que es curiosidad esta cuestión de la gloria de Dios que Dios no puede controlar, pero los vulgares rocas inanimadas lo pueden controlar. Tanto es así que es suficiente ponerse detrás de la roca y esta gloria de Dios ya no te mata. Estos hallazgos de Manuel Anati, estudiados también por Flavio Barbiero, justo en la zona debajo de las montañas que vimos, que es la montaña de la manifestación, que es Belashem, el monte del nombre, y esto era probablemente las cosas que veían lo que estaban bajo, pero yo no la interpreto. Esta es una curiosa tabla que tiene 10 compartimientos. Si alguien recuerda la historia de la peste que golpeó al pueblo, sobre el cual Moisés intervino a través de un bastón y una serpiente de cobre, aquí también hay este tipo de representación. Aquí la flecha indica el travertino, que son depósitos de carbonato de calcio que se encuentra disuelto en el agua. Obviamente son depósitos que se forman a lo largo de muchos siglos que están en la cima de la montaña, o de esta montaña. Por lo tanto, Moisés podía estar tranquilamente mucho tiempo en esta montaña porque en esta montaña había agua. Y recordáis también que Moisés hizo erigir 2 estelas al pie de la montaña, y estos son algunos de los grupos de decenas de estelas que Manuel Anati encontró precisamente en este territorio que está debajo de este. Darse cuenta de nuevos descubrimientos no es fácil. Y mucho más si en nuestro entorno hay muchas posturas religiosas, cristianas, adventistas, testigos de Jehová, o judía o incluso del Islam. Y
Poco a poco, en el avance de investigaciones que va en contra de lo que nos han dicho desde el pasado, nos va siendo más difícil tener una comunicación mucho más asertiva con personas que simplemente dan por hecho de que las cosas de Dios y que se tienen que ver de una sola forma y de un solo modelo o de una sola forma de ver la vida, que en realidad hay muchas posibilidades también de ver y vivir lo que sería la espiritualidad. Y en estas investigaciones con respecto a traducir las conferencias de Mauro Biglino, nos puede dar un poquito de luz en la parte literal. Pero la idea tampoco es quedarnos en la parte literal, también es incentivar a la reflexión de contenidos espirituales en la parte interpretativa e introducirlo en nuestra propia vida y al final que eso se vaya materializando en la práctica, en los actos, en las acciones. A continuación te voy a poner una pequeña reflexión. Una reflexión que va más orientado a la parte de la espiritualidad, no solamente la parte analítica de las escrituras o desenredar un poquito las malas traducciones. También es necesario introducir la parte interpretativa, la parte emocional, la parte más reflexiva del contenido espiritual que, por ejemplo, pudo aportar en su momento Jesús de Nazaret. También cabalistas y también otros profetas u otras personas que de alguna manera u otra hayan aportado algo en el grano de arena del contexto espiritual para este mundo. Sin más nada que agregar, les dejo esta reflexión y me dejan saber en los comentarios qué les ha parecido. Nos quieren enfrentados, confundidos, nos quieren contrariados, divididos, nos quieren sin criterio, con solo un hemisferio, nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo, nos quieren separados por fronteras y barreras sin banderas y trincheras, nos quieren divididos por motivos sin sentidos, nos quieren distraídos, nos quieren ignorantes, nos quieren complacientes, nos quieren como zombies sin dientes. Nos prefieren sin juicio, sumisos al vacío, al borde del precipicio del desquicio. Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas, si no captas sus órdenes insensatas. Nos matan como grata de laboratorios. ¿O quién mató a Tupac o a Notorios? Se controla lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos y probamos y sentimos. Nos ofrecen libertades, pero esclavitudes y ataúdes recibimos. Y por un lado la comida es de mentira, la fachada es de mentira, la mentira es de mentira. Y por el otro es tan real como el hecho que te adoctrinan o te asesinan. Tanto que nos parecemos y promueven diferencias que no existen en origen. Tampoco nos conocemos que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen.